gracias y estoy muy feliz de poder compartir con ustedes esta instancia. Y me enteré también de que ya vinieron algunos eximios personajes que han estado hablando y bastante también en la televisión respecto de muchas cosas que hoy día son parte del contexto constitucional, como Atria y Hassan acá, ¿cierto? Yo debo decir que en algunas cosas tengo diferencias con ellos. A Hassan lo conozco, Atria lo respeto mucho también, ambos son, yo los admiro mucho también, pero tenemos sanas diferencias y yo quizá hoy día les voy a mostrar otro punto de vista respecto a algunas cosas que creo que no se pueden dejar tan a la ligera, especialmente cuando pensamos también en la conformación política de nuestro país. Ustedes ya hablaron del acuerdo y gracias. Ustedes ya hablaron del acuerdo y entiendo además que discutieron su carácter, que supongo que el profesor Atria les habrá explicado que no es un acuerdo legal. Eso significa que no tiene ninguna obligatoriedad jurídica, es un acuerdo político, ese es su carácter y sigue siendo su carácter. Y no hay ninguna ley que nos obligue ni mandate a nadie, ni siquiera al presidente de la República ni al legislativo, para hacer esto práctico. Sin embargo, fue firmado por la mayoría de los partidos políticos y eso en el fondo tiene un peso, tiene una relevancia, especialmente en una tradición como la nuestra, que es bastante republicana. El acuerdo, como dijimos, si bien no es legal, establece ciertas predisposiciones, pre-reglas, como estableciendo unas reglas previas del juego para lo que se viene, que es el proceso constituyente. Y esto teniendo en consideración que si los partidos políticos logran convencer a sus parlamentarios de que se haga realidad, tendríamos un acuerdo que se denomina de paz, que esto ha sido bastante criticado por las organizaciones sociales, especialmente las que de derechos humanos, que sabemos que hoy día no puede haber paz si no hay justicia, y la justicia es algo que Chile tiene, es una deuda histórica chilena, ¿cierto? Y lo que genera también que se denomine de paz, como una imposición de paz, también es un halo de supuesta impunidad, que también es algo que nos ha acompañado con la historia y que hoy día yo creo que la ciudadanía ya no va a volver a tolerar. Este acuerdo tiene los puntos críticos, que son, para nosotras por lo menos, que establece una comisión técnica que define otras reglas del juego, que establece un quórum de 2/3 para poder tomar decisiones, es decir, incorporar nuevas cosas a la Constitución, a la nueva Constitución, que establece además plebiscitos de entrada, de salida y un mecanismo de votación para la elección de los constituyentes, que es el sistema de hoy. Y además que propone ciertos mecanismos, no cualquier mecanismo, para tomar las decisiones de cuál va a ser la nueva Constitución. Hoy día la comisión técnica ya está conformada. Ustedes pueden acceder a los nombres de esas personas. Están en el Mercurio, en el Diario Financiero, en un montón de diarios ya, incluso el de Clinic hizo un perfil. La comisión técnica tiene 14 personas, 7 son del oficialismo, 7 son de la oposición, hay 5 mujeres, 9 hombres. Y esta comisión ya va a empezar a sesionar. Es una comisión designada por los partidos políticos que firmaron el acuerdo. Es una comisión de asesores históricos de los partidos políticos. Ahí no hay nadie nuevo realmente. Son personas que ya tienen algún training y que han hecho asesorías políticas a los parlamentarios o incluso a los mismos partidos para varias cuestiones anteriores. Estas personas se van a reunir en una mesa que va, ya se supone, a sesionar sobre cierto acuerdo, que es el acuerdo base. Sin embargo, no sabemos cuál es la propuesta. Esta comisión técnica es igual que cualquier comisión asesora presidencial o asesora de los diputados. No sé si se acuerdan la comisión Engel, la comisión que ha hecho varias propuestas de reformas legislativas para Chile. Y eso es lo que va, de esa comisión, lo que va a emanar es eso, una propuesta que se tiene que ir a debatir al Congreso. Por lo tanto, no es lo que diga la comisión técnica, tampoco es obligatorio. Es simplemente una propuesta política, que nuevamente cuenta con el respaldo de la mayoría de los partidos políticos. En el caso del quórum que han propuesto,
me gustaría que esta fuera un poquito más grande para poner algunos ejemplos, pero yo sé que varios de mis colegas constitucionalistas han dicho hoy día que da un poco lo mismo los 2/3, o sea que hay que bajarle como un poco el perfil. Yo no soy de esa teoría, creo que no hay que bajarle el perfil. Creo que en el caso de Fernando Attia también es un poco, para mí fue un poco sorprendente que él le bajara el perfil después de que escribió un libro en el cual le dedicó más de 5 capítulos a criticar los 2/3 de la Constitución del 80. Y hoy día pareciera que no es tan importante, pero sí es importante, y cualquier constitucionalista les va a admitir algo, por lo menos, sea de la tendencia que sea. Este es uno de los quórums más altos que existe a nivel mundial. Los 2/3 y después la unanimidad. Los 2/3, además, son un quórum que, si quieres, pueden descansar para hablar de los 2/3. Los 2/3 son un quórum que se denomina supra-quórum contramayoritario. ¿Qué significa que un quórum sea contramayoritario? Significa que el poder o el peso del voto de la minoría es mayor que el de la mayoría. Pesa más en el momento de decidir que el de la mayoría. Hay muchos ejemplos también que se han dado de asambleas constituyentes que han decidido de esta forma, con 2/3, ¿cierto? Que ha sido un poco el respaldo de los constitucionalistas progresistas que dicen, bueno, en Latinoamérica, Bolivia, por ejemplo, utilizó los 2/3, o Ecuador utilizó los 2/3. Bueno, Brasil. También hay que considerar las características propias de cada proceso. No es tan sencillo de llegar y decir, así se hace allá, así se hace en este otro lugar, porque, por ejemplo, en Bolivia, por sus cosmovisiones, ellos toman las decisiones a través de un método de consenso. Sus cosmovisiones indígenas, que además eran en la composición mayoritaria de la Asamblea Constituyente, los obliga a consensuar cosas antes de votar. Y lo otro que es importante es que todas las asambleas constituyentes que han tenido el quórum de 2/3 se lo han dado a sí mismas. Es decir, una vez que se conformó la Asamblea Constituyente, los mismos asambleístas votaron sobre cuál iba a ser el quórum de votación. Eso también es otro detalle que no hay que dejar de considerar. ¿Por qué? Porque en la elección de los 2/3 hay una elección política. Y eso no lo podemos desconocer. Por algo, no sé si ustedes vieron ese artículo de La Tercera que decía la cronología del acuerdo, y decía que finalmente cuando ya el presidente Piñera se estaba rindiendo, dijo, ok, transen todo, menos los 2/3. Por lo tanto, igual hay una opción ahí. Y eso, ¿qué significa? Yo creo que acá ya se lo explicó, pero cuando Jaime Guzmán decidió por cuáles capítulos iba a proteger con los 2/3, fueron las bases de la institucionalidad, los principios y los valores, los derechos fundamentales, las Fuerzas Armadas, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Seguridad Nacional y la reforma de la Constitución. Es decir, además los capítulos más sensibles, para que una superminoría tuviera un poder como un escudo protector ante las decisiones mayoritarias para cambiar la Constitución. Y él dice, bueno, pero eso era así en la Constitución del 80. Ahora él dice, ahora es diferente porque el quórum no es para cambiar la Constitución, reformarla, sino que es un quórum para incorporar cosas a la Constitución. Bueno, eso es verdad y es la única diferencia. Porque lo que no cambia es el efecto de los 2/3, y es en el efecto donde hay que poner atención. El efecto es el mismo: entregarle un poder de veto a una superminoría que queda protegida por este escudo, y lo que hace en el fondo es que el voto de la minoría sea más pesado que el voto de la mayoría. Ese efecto no cambia, es el mismo efecto. Y por lo tanto, si tenemos una asamblea constituyente de 200 personas, ya no tengo más pizarra, pero es que de 100 no sirve, porque 100 es el ciento, es el total. Para que lo vean con ejemplo. Sí, acá. Ya.
una asamblea, porque ahí bueno, porque hay otros quórums, sí. ¿Por qué un quórum de 2/3 hoy día es defendido? Por la idea de la seguridad y la estabilidad. Y eso es importante en una constitución. Yo soy constitucionalista y estoy de acuerdo con que los quórums sean altos. Pero estoy de acuerdo con que los quórums sean altos, no que sean contramayoritarios. ¿Por qué? Porque estamos en una democracia y el diálogo y el debate es muy importante, especialmente cuando hace la primera vez en la historia que nos vamos a dar una constitución a nosotros mismos. Tenemos 2/3 o tenemos los quórums históricos a nivel mundial, incluso quórums que están consagrados en la constitución del 80, también altos, como los 3/5. Y la diferencia es de 66 a 60, son 6 puntos porcentuales. ¿Y por qué les digo que cuando lo vemos en cientos es trampa? Porque parece que el problema fuera de 6 puntos, por lo tanto 6 puntos más, 6 puntos menos. Pero en números, si nosotros tuviéramos una asamblea constituyente de 200 personas, un número razonable, más o menos la composición del Congreso pleno, o sea, senadores más diputados. Si nosotros tuviéramos una asamblea de 200 personas, los 2/3 son 100, ¿cierto? Para poner un acuerdo, 136 personas. Es alto, es bien alto.